Señora presidenta, señorías, señor Martínez, he escuchado muy atentamente toda su visión de lo que significa la presencia, la existencia de las haciendas forales en el Estado español. Y he escuchado también, y le agradezco, en primer lugar lo que tengo que agradecerles, es la deferencia que han tenido al cambiar el orden de las interpelaciones. La razón de que tenga urgencia yo mismo es por estar presente en el Senado, en la tramitación del proyecto de ley de emprendedores. Es la causa, por tanto, de atender a la segunda Cámara. Y a partir de ello decía que también he seguido con mucha atención el excurso histórico que ha hecho, que a mí también me abrevia, ¿no? El planteamiento que yo le puedo hacer desde el Gobierno. Efectivamente, esos son los orígenes y los orígenes políticos. Y déjeme que le haga una consideración. El Estado de las autonomías en España es un sistema articulado. Están las autonomías llamadas de régimen común, de financiación de régimen común, y existen las haciendas forales. Pero no es solo eso. También está el régimen económico fiscal de Canarias, como una de las peculiaridades de origen histórico. Y están los regímenes fiscales también económicos peculiares de Ceuta y Melilla. Por tanto, si quiere también un breve excurso, no es fácil ser ministro de este área en España. Se lo digo en el sentido, además de lo que todos ven, el presupuesto general del Estado y su difícil manejo, en cualquier circunstancia, pero especialmente en esto. España, pues es una España con una arquitectura institucional financiera muy complicada, muy difícil de entender, que también se lo voy a expresar, digamos, de una manera lo más sencillo posible. Cuando presentamos la evolución del déficit del Estado en contabilidad nacional en el mes de julio, pues esa cifra es confusa, tiene elementos de confusión, pues que, aunque se insista en la nota de prensa que acompaña a la cifra, están las relaciones financieras entre las diferentes administraciones de España, incluida la Seguridad Social. Por tanto, vivimos en un país de arquitectura y de arquitectura institucional realmente compleja. No es exactamente opaco, es complejo, y es complejo de explicar fuera. Pero yo lo resumo también de una manera, en fin, no se trata de mucho menos, de cada uno con su libertad de criterio, más o menos certera, pero yo lo resumo: esto es España. Y no vamos a estar reinventándonos el país, es que si no, no podemos trabajar. Vamos a tomar los mimbres, a ser prácticos, a dejarnos de utopías, vamos a reformar la Constitución, vamos a revisar aquello que está en los ancestros históricos de nuestro país. Oiga, si ya lo sabemos, si el Estado de las autonomías que consagra la Constitución del 78 es único en el mundo, no existe ese Estado de las autonomías en el mundo, pero está ahí entre nosotros, ha funcionado. Gracias a eso, España está gerenciando sus libertades. España ha vivido las cotas de prosperidad y de integración europea y mundial más altas de su historia. ¿Pero por qué no lo decimos también? Con todas sus singularidades, sus peculiaridades y sus orígenes diferenciales. Y, por tanto, el régimen de haciendas forales es España. Forma parte de la historia ancestral de España. Forma parte de la integración de esos territorios en España. Y así lo reconoce la Constitución del 78. Por eso usted ha llegado a decir es aconstitucional. En absoluto, no. Absoluto. Es plenamente constitucional. Y, como tal, debemos aceptarlo y estar satisfechos. De su resultado económico, el resultado económico es relativo. Ahora resultará que en España las diferencias de renta y las diferencias entre los niveles de paro se deben a los regímenes de financiación de sus administraciones territoriales. No es así, no es así. Es que no es así. Madrid es la primera comunidad autónoma de España en términos de renta per cápita, medida europea. Y no es hacienda foral
y no es realmente, tiene tantas peculiaridades y tantas singularidades como es la de ser España. Y, por tanto, eso no nos debe llegar a conclusiones. Las haciendas forales no protegieron de las crisis industriales al País Vasco en los años 80. No vivió el País Vasco realmente unas crisis feroces en esta propia democracia. ¿Le protegieron el ser hacienda foral? No. Pero entonces, ¿por qué lo que hacemos ahora es extraer conclusiones y establecer nuevas diferencias entre españoles en función de esos regímenes financieros? Por tanto, yo lo que pido es espíritu constructivo, ¿no? Sé que su grupo parlamentario lo tiene, sin duda alguna, pero quiero decirle que por parte del Gobierno español, lo quiero decir, no vamos a hacer nada que reduzca la existencia, la presencia de las haciendas forales por entenderlas que realmente forman parte integral de la estructura política, no ya económico-financiera, sino política de España. Yo mismo fui el ministro de Hacienda en el año 2002, tuve el honor de aprobar el primer concierto económico vasco sin fecha de caducidad. Y a partir de ahí hicimos también, promovimos en Navarra la mejora, el avance de su ley de amejoramiento para reafianzar realmente el autogobierno en ambas comunidades autónomas. Y eso lo hacíamos en una etapa en la que fuimos capaces de que todas las comunidades autónomas de España coincidieran, dijeran por primera vez que sí a un nuevo sistema de financiación autonómica. Y eso ocurría hace 10 años. Y, por tanto, ahora tenemos por delante una tarea: revisar el sistema de financiación autonómica en nuestro país. En esa revisión cabe, por supuesto, planteamientos también de revisar determinados contenidos, determinados preceptos de las consecuencias de esas haciendas forales. Pero insisto en la idea, no utilicemos argumentos que enfrentan a los españoles, no utilicemos argumentos que dividen a los españoles. Las haciendas forales no tienen que ser fuente de privilegio en modo alguno. Las haciendas forales son una peculiaridad. ¿Extensible al resto de comunidades autónomas de España? No. No lo es. No lo es. Pero no porque no tengan ese origen histórico. No, no. Lo sería por sus consecuencias económicas. No hay país del mundo que se pueda constituir sobre haciendas forales. Y si España lo puede hacer, es también por el tamaño, que usted ha señalado correctamente, del propio País Vasco y del propio Navarra. Son tamaños muy importantes, todos ellos, sin duda alguna, pero son tamaños en términos económicos asimilables sobre lo que son las consecuencias de esos regímenes fiscales. Por tanto, son tamaños con los que podemos y debemos seguir conviviendo y no enfrentando y confrontando. Y por eso yo agradezco a UPyD su interpelación. Por supuesto, estaremos muy atentos a la moción, a las propuestas que hagan, pero ya les digo que la disposición del Gobierno a cambiar elementos fundamentales de las haciendas forales en ninguna. En ninguna. Y añado, solo nos faltaría. Estamos buscando lugares de entendimiento. Y los lugares de entendimiento hay que buscarlos pragmáticamente, no haciendo todo el día modelos que son auténticos castillos en el aire en política que no se sostienen sobre elementos de convivencia política. Por tanto, no nos van a encontrar en ese planteamiento, pero muy legítimamente ustedes, en el ejercicio de su derecho en una democracia, pues hacen sus propuestas y a partir de ello nosotros les explicaremos el por qué no coincidimos con determinados planteamientos, con independencia de que obviamente estamos negociando el cupo con la comunidad autónoma del País Vasco y estamos negociando también la aportación al régimen general, a la financiación del Estado por parte de Navarra. Eso lo estamos haciendo. Pero a partir de ello, quiero decir, no existe ningún proyecto del Gobierno en términos de revisar esa arquitectura institucional. Y además les digo que no sería conveniente hacerlo, francamente, no sería pertinente hacerlo.
Estamos, como antes he dicho en una pregunta parlamentaria, estamos consiguiendo que el modelo de Estado no sea el problema económico de España. Y ya nadie dice que lo sea. Hace año y medio se decía, se afirmaba por todos los observadores internacionales. Hoy no es así. Y hemos avanzado en año y medio realmente muchísimo en ello. Entonces, no nos echemos más problemas políticos a la espalda. Seamos prácticos de una vez y dediquemos nuestra energía a luchar contra la crisis económica, a vencer a esa crisis económica. Y eso hay que hacerlo con los parámetros, con las bases que nos da nuestra Constitución. Y hacerlo con la seguridad y con la fiabilidad que desde esa misma Constitución que nos permitió en el pasado llegar a cotas de prosperidad y de creación de empleo ejemplares en el mundo, digo en el pasado, lo digo por los cortes de radio, ¿no? Que luego dije, pues el ministro Montoro ha dicho que somos el ejemplo del mundo. No, he dicho que hemos sido el ejemplo del mundo, ¿no? Estaba hablando de un pasado reciente y a partir de ahí estoy convencido de que debemos aspirar en un futuro efectivamente a liderar también en Europa un crecimiento económico creador de empleo, siempre que no estemos todo el día debatiendo sobre los mimbres políticos de un país que los tiene bien asentados, los tiene bien consolidados y no está ahí el origen de nuestros problemas económicos. Gracias, señora presidenta.